Sinceramente no fui fan del episodio cuando lo leí en mi stream de 2 horas. Encima juraría que tapé anda pendiente de mi canal. Me fui a dormir a las 4:13 del día de hoy y a las 4:15 el autor sacó el episodio. Pero dejando de lado mi paranoia virtual, muchas gracias por el apoyo que recibí en mi contenido en estos días. De verdad las vistas recibidas en mi canal hacen que mi estadía en YouTube sea rentable. Y si es rentable, eso significa que puedo seguir invirtiendo más. De hecho, pronto verán un video largo que sacaré que estará muy bien trabajado. Uno donde narraré a profundidad la vida de Elsa. Pero volvamos al tema de hoy. El más reciente episodio abre la posibilidad para muchas tramas interesantes. Tramas como Subaru contra todo el reino, o tramas como Subaru descubriendo quién de sus aliados es realmente su aliado, o ya ha sido controlado por los enemigos. Afortunadamente, podemos deducir algo en base a ciertas pistas que el juego de la profecía del trono nos dejó. Pero antes de empezar y comentarle mis pensamientos, un agradecimiento rápido a Iván, Lucas, Danji, Joaquín, Matías, Felipe, Saxa, Ricardo, Ariel, Joaco, Tuca y William. Créanme que me gustaría explayarme un poco en los saludos, pero son demasiados, y si bien he considerado subir el precio de los saludos, decidí que no, porque por ahora la cantidad sigue siendo una cantidad manejable. Por el lado de mi comunidad en inglés, un saludo a Sean Miller, quien se acaba de unir. Ahora sí, empecemos. Bienvenidos al análisis del capítulo 14 del arco 10 de R0. Antes de empezar, aclaro que si bien el juego de la profecía del trono se desvió mucho de la trama original en la presente novela, aún a pesar de este desvío, muchas de las cosas que se introdujeron siguen siendo canon, como el origen de los personajes, los poderes, y si nos ponemos quisquillosos también contaría la personalidad. Quiero que tengan esto presente para cuando sustenten mis puntos del video. El episodio inicia donde nos quedamos anteriormente, con Crush revelando su ojo draconiano, pero lo más interesante de esta parte es que Subaru afirma que el ojo de Crush no es un ojo de los dragones de tierra, que son usados como transporte, sino que los pone en el mismo nivel que las características de Volcánica y Mesoeira. Debo reconocer que me asombra que el autor haya sido benevolente con Crush. Digo, por un momento con el odio que le tiene Tapey a la peliverde, pensé que le daría un ojo de la misma categoría que los dragones de tierra. No me culpen por pensar así, pero con tanta mierda que le cayó la candidata es inevitable imaginarme esa patética posibilidad. Luego Beako y Tiga pelean contra Crush, pero Crush simplemente ya está en un nivel superior, uno donde termina con los ataques de ambos, incluso antes de que estos puedan iniciarlos. Al menos esa es la deducción que hace Subaru, y si bien es una deducción válida, recordemos que aún no es toda la explicación del fenómeno. De hecho, parece que la teoría de su fuerza que comenté en mi otro video, esa teoría del nuevo poder de Crush, aún puede ser válida. Con esta nueva fuerza, Crush se solea sin problemas a Tiga. El pobre muchacho ya no puede contraatacar como antes, sino que ahora apenas puede defenderse. Sin embargo, las defensas que hacía ya no eran efectivas porque se dice que estaba recibiendo cortes a lo largo del cuerpo. En lo que Crush se soleaba a Betty y deja definitivamente fuera de combate a Tiga, Subaru aprovecha el tiempo comprado por su amigo y usa el látigo para neutralizarla, pero no es suficiente. Aún así, Subaru logra ver el rostro de Crush y afirma que pareciese que ella tiene ganas de llorar. Esto también puede ser interesante para comentar algo futuro. Algo como que si realmente Crush está siendo controlada, tiene sentido de que una parte suya ande llorando por todo el desastre que anda causando posiblemente en contra de su voluntad. Y ante el contraataque de Crush, Betty usa el spell que le da invulnerabilidad al mismo tiempo que usaba el hechizo que anulaba la magia del lugar, lo cual es una proeza para alguien como ella. Y en este resultado favorable, Subaru procede a inmovilizar a Crush con el brazo oculto, agarra la muñeca de ella y la fuerza a dejar la espada. Algo que me dio risa de esta parte es que la novela deja en claro que ambos estaban tan cerca del uno al otro en este momento, a tal punto que escuchaban la respiración y el aliento de cada uno. Me imagino que esto lo disfrutarán los fans del chick de Subaru y Crush. En lo que Subaru suplicaba a Crush que se detenga, la candidata o ex candidata cambia su expresión y lo derriba al suelo, pero no para terminar de matarlo, sino para salvarlo de una llamarada roja que engulló todo. Entonces Subaru pierde la conciencia. Sinceramente, esta parte fue realmente interesante, la coreografía de la pelea y la forma en cómo es que Subaru intenta ponerse de tú a tú con Crush, pero la parte que más llamó mi atención fue aquella bola de fuego del final. Quizás alguien piense que fue Tiga quien lo lanzó, pero Tiga sabe tanto de magia como Wilhelm. ¿Alguna vez viste a Wilhelm usar magia? Exacto. Él es solo un espadachín de fuerza bruta, no es un espadachín con posibilidad mágica como Subaru o Julius. Entonces, ¿quién fue el de la bola de fuego? Casualmente, la forma en cómo apareció esa bola de fuego es muy parecida a la forma en cómo Subaru fue atacado una vez en el juego de la profecía del trono. En aquel juego, Subaru y Ren fueron atacados e impactados por una llamarada de proporciones aparentemente similares. De hecho, Subaru murió quemado hasta la muerte. En el juego, todos pensaron que el que lanzó aquella llama fue Salum, un villano de esa parte, pero en realidad luego se revelaría que fue Puka quien lo lanzaba escondido, y que el hecho de que su afinidad mágica sea el fuego, pues hace que sea más sospechoso aún esta ardilla de porquería. Encima esta ardilla era fanática de Pac, o sea, imagínate ser fan del más grande fraude de R0. Dejando de lado mi pequeño disgusto por la ardilla, soy consciente de que la trama del juego no tiene que repetirse acá,
nada. Pero hasta ahora una variable que el autor ha mantenido a pesar de que es un canon distinto son las personalidades de los personajes introducidos y las habilidades de estos. Así que no veo descabellado creer que así como Puka ayudaba desde las sombras a Salum, ahora ande desde las sombras interfiriendo en los sucesos. Sé que todavía no ha aparecido en la historia principal, pero pienso que si no ha aparecido es porque precisamente el autor quiere marcar su aparición como la pieza que estuvo detrás de escena todo este tiempo, haciendo este tipo de cosas malas. Y si bien soy consciente de que ni siquiera su compañero Salum ha aparecido, en realidad, como dije en otro video, ya hemos visto parte de su ropa en una ilustración oficial, aquella ilustración donde cumple el sueño de muchos de mis suscriptores latinos y se pone a hacerle cucharita a Félix, mientras Russell miraba porque le va al voyerismo. No sé qué pendejada estoy diciendo, estoy grabando esto a la 1 de la madrugada, así que entiendan. En resumen, Puka y Salum pueden que ya estén haciendo su movimiento fuera de cámaras, Puka atacando a Subaru y Salum yendo por Félix. Además, esta bola de fuego lanzada por aparentemente Puka sería la que mató a Subaru en el bucle pasado, y no Crush como creíamos. Al menos es la conclusión a la que puedo llegar ahora que en la parte restante del episodio veremos que Crush no quiere matar a Subaru. Pero eso es todo con respecto a la primera parte del episodio. Sigamos con otra parte, y la cual considero que es igual de interesante. Pasan las horas y Subaru despierta en las alcantarillas. Se revela que sufrió quemadura en su brazo derecho. Lamentablemente Betty no puede tratarlo, así que recae en Crush curarlo un poco con lo que puede. Algo que me llama la atención es que aparentemente Betty conoce la enfermedad del tétano y le advierte a Subaru que en las alcantarillas puede contraerlo, así que le pide que no haga ninguna tontería. Digo que me llama la atención porque no esperaba que el mundo Isekai ya tenga ese conocimiento. O sea, de Volash, Shakararagi, usted como esperaba que lo supieran, pero Lugúnica, aquella nación que depende de la magia de curación para todo. No digo que sea inverosímil, después de todo se sabe que existe una rama de la medicina, rama que fue impulsada por Félix recientemente, pero solo todo esto fue una sorpresa. Luego Crush analiza los alrededores y dice que están huyendo a través de las alcantarillas que conectan el distrito de Nobles, ese distrito donde vive Russell, la familia de Reinhardt, Crush, y estas alcantarillas donde andan están conectadas con las del distrito de Mercaderes, aquel lugar donde reside el dios de Recero, el gran señor Kadomon, quien hace 400 años se encargó a su chico de los recados Flu de unos pecados. Nada, mentira, pero ya me entienden. No irónicamente, ojalá metan a Kodomon en esta parte de la historia, ya que en el juego de la profecía del trono fue un personaje recurrente. Volviendo al tema, Crush le cuenta a Subaru las razones por las que inició esta rebelión. Dice que tiene fuertes motivos para creer que Miklotok y sus hombres eran traidores del reino, y acorde a ella, él estuvo manipulando la información. Y es por eso que reaccionó de esta forma, porque le resulta ilógico creer que aquella piedra que profetiza sucesos del reino no haya profetizado algo como la enfermedad que azotaría a la familia real. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Crush con su suposición que Miklotok ocultó la información sobre la piedra? ¿O Miklotok diciendo que en realidad la piedra nunca profetizó el deceso de la familia real? Sorprendentemente, responder a esto es más difícil de lo que creí, pero vamos por partes. Para una respuesta que recopile toda la información con respecto a la piedra del dragón, tenemos que recapitular la información de las novelas que hablan sobre Leith Pariele, el último esposo de Priscilla y antiguo jefe de Wilhelm. Algo que se me hace muy pero muy extraño ahora que lo pienso en retrospectiva es que la familia real de Lugúnica le haya encargado a Lake el cuidado de la tabla del dragón. Verán, Lake era un reverendo idiota que cayó en una merecida desgracia por los sucesos de la guerra que se narra en el X2, y como que se volvió una especie de apestado. Aún así, me sorprende que la familia real le encargara, décadas después, el cuidado de la piedra de la profecía. Es debido a que ve la piedra que descubre que habrá una selección real, y localiza a Priscilla para usarla, pero también descubre por la tabla que habrá una enfermedad que matará a la familia. Sinceramente, no veo mucho problema con el hecho de que Lake no haya avisado de eso a los demás, y eso porque Lake era alguien resentido, que buscaba usurpar el trono y le convenía que los demás no supieran lo que él sabe. En las novelas secundarias vemos un poco sobre cómo es que él ejecuta sus planes, pero no fue hasta el arco 8, ese arco que nadie lee porque todos se saltearon del arco 6 al 9. En el arco 8 se menciona que Lake leyó en la profecía que la familia real perecería. Entonces Crush tuvo razón. La piedra profetizó la caída de la familia real, pero Miklotok no dijo nada y no hizo nada. Es por esto que veo lógico que en cuanto Crush se diera cuenta de esto, vaya y lo ejecute por traición. Sinceramente no tengo ni idea sobre qué explicación puede haber para que Miklotok se lo haya callado, a menos que luego se revele de que en realidad ya estaba bajo control de Capella desde hace un par de años, es decir, hace un par de años con el poder de Melty lo controlaron y por eso evitó revelar toda la profecía.
pero eso es algo que me parece muy rebuscado, así que no lo creo. Si bien ya lo mataron, puede que en el futuro, como mencionó alguien en mi caja de comentarios, en el futuro Félix lo reviva para que dé sus razones. Antes de cambiar el tema, quisiera comentarles unas ideas que tengo con respecto al futuro de la trama. Verán, los recientes episodios dan a entender de que todo el reino, incluso aquellos que no vivían en la capital, profesaban una fe ciega en la profecía del dragón, y como que esta extrañeza empieza a ser notada por todos gracias a los diálogos de Subaru, quien al no ser del reino y ni de este mundo, vino y cuestionó por qué creen en la profecía de la piedra del dragón como si fuera una verdad absoluta. No hay una confirmación oficial sobre cómo es que Crush también salió del trance y cuestionó a Miglotok, pero me imagino que el haber estado en contacto con la sangre del dragón y el poder de Filore la sacó de ese trance. Lo más interesante es que Roswaal también sabía de la profecía de la piedra del dragón, pero no porque lo haya leído, sino porque se lo dijo el evangelio. En una novela que narré sobre Emilia como maid se revela eso, y te invitaría a ver el short si quieres algo más de contexto. Pero ¿por qué te digo todo esto? Porque siento que Crush quizás no sea la única que ya sospeche de la omisión de información de la piedra del dragón, sino que otra persona puede ser Russell, y eso por los sucesos que pasa en una novela secundaria y que va así. Sucedió precisamente durante la misma época en que Emilia se separó de su doncella, Frederica, en la capital real y, tras deambular por sus calles, fue rescatada por el Santo de la Espada, Reynard. En el distrito comercial de la capital, dentro de una taberna de aspecto lúgubre que la casa Maces poseía en secreto desde tiempos inmemoriales, Russell Fallow manifestó su asombro ante la conducta de su interlocutor. Con sinceridad, le confesó a Roswaal que, aunque siempre lo había considerado un hombre excéntrico y peculiar, no esperaba que resultara ser un loco de tal calibre. Ante aquella evaluación, el margrave, mientras reía e inclinaba su copa, replicó con jovialidad que el hecho de que Russell le dijera algo así después de más de 10 años de conocerse era una señal de que todavía no estaba acabado. Russell, sin embargo, cuestionó con incredulidad cómo era posible que Roswaal llegara a una conclusión tan retorcida a partir de su crítica. Roswaal puntualizó que, dado que Russell era un hombre que se preparaba a fondo en todas las direcciones imaginables, el hecho de que él pudiera superar sus expectativas era un logro bastante notable. Russell esbozó una leve sonrisa amarga mientras observaba la taberna desierta, un lugar que Roswaal solía vaciar a su antojo cuando la ocasión lo requería. Inclinando su copa, Roswaal inquirió con cierta malicia si su acompañante realmente se había presentado sin escolta en aquel encuentro. Russell, encogiéndose de hombros, tachó a aquel amago de innecesario y le pidió que, tras tantos sondeos previos en otros lugares, le permitiera liberarse de su rigidez profesional mientras compartía una copa con un amigo. Roswaal aceptó el punto con naturalidad, aunque en su fuero interno sospechaba que Russell probablemente habría traído a varios subordinados consigo. Era precisamente esa faceta precavida de su amigo lo que le agradaba. Tras chocar las copas en un brindis silencioso que servía como tregua ante el mundo de intrigas que ambos habitaban, Russell fue directo al grano y le interrogó sobre sus verdaderas intenciones. Ante la evasiva juguetona de Roswaal, Russell le instó a no recurrir a juegos sin sentido, aclarando que se refería específicamente a la nueva candidata a la selección real que él mismo había postulado, la joven semielfa. Roswaal entrecerró los ojos con buen humor, apreciando que nada se le escapara a su interlocutor, pues a pesar de haber traído a Emilia a la capital en secreto, Russell ya conocía su origen. El representante del gremio comercial expresó su sorpresa por aquel interés repentino en la selección real, señalando que el margrave nunca había mostrado intención de involucrarse tan profundamente en la política del reino hasta ahora. Roswaal intentó justificar su postura sugiriendo que, mientras el gobierno hubiera sido estable, él podía ocuparse de su propio territorio, pero Russell contraatacó sugiriendo que Roswaal había obtenido resultados demasiado rápido para ser una coincidencia. Cambiando de posición en su taburete, Russell confrontó a Roswaal con una sospecha gravísima, insinuando que el margrave conocía de antemano la inminente extinción de la familia real. Roswaal respondió con un silencio denso, consciente de que, de ser cierta, tal acusación representaría una traición imperdonable que pondría fin a su amistad. El margrave planteó entonces, con tono inquisitivo, si Russell realmente creía que él había asegurado a una candidata con antelación para gobernar el reino desde las sombras. Russell admitió que, desde una perspectiva amplia, esa sería la trama más convincente, pero suspiró profundamente y relajó la tensión al señalar que la teoría se volvía incoherente al considerar que la postulada era una semielfa. Argumentó que, dado el odio y el miedo arraigados hacia la bruja de la envidia,
Era imposible que una joven con sus características ascendiera al trono, por lo que el plan de Roswaal resultaba ser un acto necio. Roswaal reconoció que la situación era, en efecto, incomprensible, a lo que Russell replicó que le agradecería que no hablara como si fuera un asunto ajeno, siendo él la causa de tal confusión. El Margaret utilizó entonces una metáfora, sugiriendo que a ojos de Russell él no era más que un jugador que había revelado una mano lamentable y sin posibilidades de ganar. Russell fue aún más severo y le espetó que, más que un jugador, parecía un payaso, algo que su propio maquillaje corroboraba. Roswaal asintió con magnanimidad ante la agudeza del comentario y sugirió crípticamente que al mundo siempre le conmovía más la historia del débil que se arrastra desde el fondo. Finalmente, Roswaal levantó un dedo y le pidió a Russell un favor especial. Aunque el comerciante le advirtió que el gremio mantendría una postura imparcial y que no debía esperar favoritismos, Roswaal aseguró que respetaba esa neutralidad. Su petición, de hecho, era que Russell difundiera discretamente el rumor de que la nueva candidata era una semielfa de pelo plateado y ojos amatista. Ante la desconfianza de Russell, Roswaal aclaró que no buscaba que el rumor llegara al pueblo, sino que fuera captado por los oídos más avispados. Confesó que su objetivo no era complicado, solo quería que alguien específico oyera el rumor y se acercara al castillo para que las cosas pudieran avanzar. Russell, agotando el licor de su copa de un solo trago y soltando un largo suspiro, admitió una vez más lo difícil que resultaba entender a su amigo. A pesar de sus constantes dudas y de las innumerables oportunidades para cortar lazos, el comerciante permaneció allí, un gesto que Roswaal valoró profundamente, llenando generosamente la copa vacía de Russell para la siguiente ronda. Es debido a la revelación de que Roswaal ya sabía lo que iba a pasar que me gusta creer que quizás Russell haya salido del trance de no cuestionar la piedra de las profecías, y por eso en pleno arco 9 ya haya hecho sus movimientos. Buscó hacerse con el control de Félix para quizás revivir a Leigh y preguntarle si la profecía que leyó decía lo mismo que dijo Miklotov. Lamentablemente siento que este es algo muy rebuscado, ya que lo más fácil sería solo pedirle a Miklotov que le deje ver la piedra. Aún así, quiero y me gustaría creer que el involucramiento de Russell en la historia principal tiene que ver con la revelación que Roswaal le hizo en esa historia secundaria. Pero ya para terminar este video, hablemos sobre el futuro de Subaru. La verdad, dudo mucho que Tig haya traicionado a Subaru. En los juegos, Tig es alguien que, si bien es forzado a ayudar a los malos, en realidad en todo momento se aseguró de no hacer daño a un inocente, y la persona que hacía los actos cuestionables era Sakura. Así que, siguiendo mi creencia de que las personalidades y poderes se mantienen, Sakura fue la que, en el tiempo que Subaru estuvo inconsciente, informó a los soldados sobre la posible traición conjunta de Subaru y Crush. Y si te preguntas cómo la noticia viajó tan rápido, es porque seguramente la facción de Filore ya tiene infiltrados en puestos claves del reino. De hecho, en el juego de la profecía del trono, se dice que cuando los protagonistas logran quitarle el control de Melty sobre el reino, en toda la capital se oyeron gritos y desmayos de personas. Es decir, Melty tuvo una gran cantidad de gente bajo su control que la apoyaba, y estas personas reaccionaron así al liberarse del spell. Así que no es descabellado creer que ya tiene a estas alturas a varios bajo su control. De hecho, recuerdo que en un momento del juego el señor de las manzanas tiene que agarrarse a puño limpio con toda la cuadra porque habían sido víctimas de control mental y solo perdió porque salvó a un niño. Personalmente, a alguien que me gustaría que se revele que ya está bajo el control de este poder es a Riker Hoffman. Su hijo Rashins en el arco 9 ya estuvo medianamente activo, y el autor ya había mostrado su postura de darle protagonismo pronto, e incluso planeaba darle un episodio nombrado. Y ahora que estamos en el arco de la familia real, familia con la cual él fue muy cercana, pues como que ya es hora. Por último, ahora que se ha ido mencionando a Sirius recientemente, me gustaría pensar que ella será clave en cierto punto de este arco. Y eso porque si hay mucha gente influenciada por el poder de control, entonces ella podría servir como una especie de red Wi-Fi que rompa la conexión del enemigo a favor o en contra de los protagonistas. Recuerden que lo que hace interesante este arco 10 es el posible futuro donde Subaru no va a saber quiénes de sus aliados estén apoyándolo genuinamente o quiénes están siendo controlados, por lo que veo posible un uso de Sirius. Más ahora que en las novelas de ella parece que quiere imitar el canto de Liliana a fin de poder incorporarlo en sus técnicas de manipulación. Pero en fin, siento que he dicho muchas cosas locas hoy, pero creo que estos videos son para eso, para hablar de las posibilidades que se plantean siguiendo la obra semanalmente. Posibilidades que tengan un mínimo sustento, claro, y si eso te entretuvo, me alegra.